Mi nombre es Lázaro. Tengo 34 años y vivo en un departamento de lujo en la colonia Roma, en la Ciudad de México. El año pasado vendí mi startup de logística basada en inteligencia artificial por 8 millones de euros. En teoría, lo tengo todo. Dinero suficiente para no tener que trabajar un solo día más, salud y ningún compromiso. La vida perfecta, ¿no? Casi. El problema es mi relación con mi padre, Cornelio. Él es la mancha de tinta en la página de mi vida. Cornelio fue, en su día, un pez gordo en el mundo de los bienes raíces en Querétaro. Un hombre de trajes caros, autos de lujo y una voz que tronaba en cada habitación. Pero sus negocios fracasaron estrepitosamente. Ahora, es un hombre amargado, ahogado en deudas, que me mira no como a un hijo, sino como a una billetera andante. La ironía es casi poética. Él, el hombre de negocios reales, de ladrillos y cemento, lo perdió todo. Y yo, el nerd que perdía el tiempo con computadoras, me hice millonario escribiendo código en una camiseta vieja. Él no puede soportarlo. Mi éxito no es motivo de orgullo para él, es un insulto personal. Esta mañana, mientras me preparaba para conducir a Querétaro, me miré al espejo. Hoy es el cumpleaños número 60 de mi madre, Griselda. Como siempre, la familia se reúne en la vieja casona. Respiré hondo, tratando de sacudirme esa sensación pesada, ese nudo en el estómago que aparece cada vez que tengo que ver a Cornelio. Recuerdo una tarde cuando tenía 12 años. Había pasado 6 meses construyendo una réplica a escala de un transbordador espacial. Era mi obra maestra. Cuando Cornelio llegó a casa, borracho y furioso por algún trato fallido, vio el modelo sobre la mesa del comedor. ¿Qué es esta basura?, gruñó. Antes de que pudiera detenerlo, lo barrió de la mesa con el brazo, haciéndolo en pedazos contra el suelo. Deja de perder el tiempo en tonterías y haz algo de provecho, me gritó. Nunca me abrazó. Nunca me preguntó cómo estaba. Mi valor se medía por lo que él podía obtener de mí. Y ahora, que valía 8 millones de euros, tenía más miedo que nunca de lo que él podría intentar obtener. Me subí a mi BMW, el auto que él siempre dijo que yo nunca podría pagar, y conduje las 3 horas hacia Querétaro, sintiéndome como un cordero camino al matadero. La vieja casona de Querétaro estaba iluminada como un árbol de Navidad. El jardín trasero, usualmente silencioso, estaba lleno de música suave y risas. Mi madre, Griselda, era el centro de todo. A sus 60 años, se veía espectacular, con una elegancia que el dinero de Cornelio ya no podía comprar, pero que ella irradiaba naturalmente. Me abrazó en la entrada, un abrazo real, cálido, que olía a lavanda. Lázaro, hijo, qué bueno que llegaste, susurró, y por un segundo, el nudo en mi estómago desapareció. Pero solo por un segundo. Vi a Cornelio en un rincón, cerca de la barra de bebidas. Llevaba un traje impecable, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Estaba vigilando a los invitados, no como un anfitrión, sino como un halcón. Traté de evitarlo, saludando a mis tíos y primos, pero sentí su mirada sobre mí toda la tarde. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, se acercó. Sostenía una botella que reconocí al instante, un tequila añejo de edición especial, una de esas botellas que cuestan cientos de dólares. Una botella que, sabía, Cornelio jamás abriría a menos que hubiera un motivo oculto. Lázaro, dijo, con esa sonrisa falsa que nunca le llegaba a los ojos. Ven, un trago con tu padre. Sacó 2 caballitos de cristal cortado. Mientras servía el líquido ámbar, noté su gesto. Ese tic nervioso que siempre tenía cuando estaba mintiendo o tramando algo, se ajustó el nudo de la corbata con el dedo índice. Un movimiento rápido, casi imperceptible, pero para mí, era una alarma sonando. Por mi hijo el millonario, dijo, levantando su vaso y entregándome el otro. Su voz era untuosa. Un tequila especial para una ocasión especial. Mi instinto gritaba. No lo bebas. Sal de aquí. Finge un dolor de cabeza. Pero entonces vi a mi madre, Griselda, mirándonos desde el otro lado del jardín, sonriendo, feliz de ver a su esposo y a su hijo juntos.
No podía romperle el corazón. No en su cumpleaños. Gracias, papá. Salud, dije, y me llevé el vaso a los labios. Bebí solo un sorbo, solo para cumplir. El tequila era suave, con notas de vainilla, pero algo se sentía, denso. Cornelio asintió, satisfecho, y se bebió el suyo de golpe. Pasaron 10 minutos. 20. Estaba hablando con mi tía Honoria sobre el clima cuando empecé a sentirlo. Primero, un mareo ligero. Luego, el jardín comenzó a dar vueltas. Los sonidos se distorsionaron. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero de una manera extraña, sorda, como si estuviera golpeando contra algodón. El aire se volvió pesado. Intenté respirar. Mamá, susurré. Di un paso hacia ella, pero mis piernas eran de plomo. Lo último que vi fue la sonrisa satisfecha de Cornelio antes de que todo se volviera negro. Desperté con el olor a antiséptico y el pitido rítmico de una máquina. No estaba en mi antigua habitación. Estaba en la cama de un hospital local. La luz fluorescente del techo me lastimaba los ojos. Mi madre, Griselda, estaba sentada a mi lado, con los ojos rojos e hinchados. ¿Mamá? ¿Qué pasó? Mi voz era un graznido seco. Oh, Lázaro, comenzó a llorar, tomando mi mano. Te desmayaste. Dios mío, pensé que te perdía. La puerta se abrió y entró Cornelio. Su rostro estaba compungido en una máscara de preocupación que me revolvió el estómago. Detrás de él venía un médico con una bata blanca. Doctor, dijo Cornelio, con voz grave y afectada, le digo que ha estado trabajando demasiado. Desde que vendió esa empresa, no ha parado. Y, francamente, creo que ha estado bebiendo más de la cuenta para lidiar con el estrés. Abrí la boca para protestar. ¿Qué diablos? En la fiesta, continuó mi padre, lo vi tomar varias copas seguidas. Le dije que se lo tomara con calma, pero ya sabe cómo son los jóvenes. Eso es mentira, logré decir. Fue solo un sorbo. Tú me lo diste. El médico me miró con esa condescendencia profesional. Señor Lázaro, su padre nos informó de sus altos niveles de estrés. Le hicimos un análisis de sangre. Sus signos vitales son estables, pero encontramos rastros de alcohol. Probablemente fue un síncope vasovagal, exacerbado por el agotamiento y el alcohol. Cornelio asentía gravemente. Estaba mintiendo descaradamente, usándome, pintándome como un alcohólico errático frente al médico y, peor aún, frente a mi madre. Griselda me miraba, confundida, sin saber a quién creer. La furia me dio fuerzas para sentarme. Quiero irme. Ahora. El médico, viendo que no había una emergencia real, me dio de alta. El viaje en auto de regreso a la casona fue silencioso. Cornelio conducía, silbando una melodía desafinada. Cuando llegamos, él bajó primero para atender una llamada. Me quedé a solas con mi madre. Sus manos temblaban en su regazo. Lázaro, ¿por qué bebiste tanto? No lo hice, mamá, dije, mi voz fría como el acero. Te lo juro por mi vida. Bebí un solo sorbo. Un sorbo del tequila, especial, que él me dio. Mamá, creo que había algo en esa bebida. Creo que papá intentó algo. Griselda me miró como si hubiera blasfemado. Lázaro, por el amor de Dios, no digas eso. No digas eso, repitió Griselda, su voz subiendo una octava. Es tu padre. Sé que está estresado, las deudas lo tienen mal, pero jamás te haría daño. Estrés, repliqué, sintiendo la adrenalina de la furia. Mamá, no fue un desmayo. Mi corazón latía raro, no podía respirar, todo daba vueltas. Eso no es estrés, eso es veneno. Le describí la sensación exacta. El mareo que no era como el de estar borracho, sino como si el suelo se abriera. La presión en el pecho, como si una piedra me aplastara. La visión borrosa. Mientras hablaba, el rostro de mi madre cambió. La negación dio paso a la confusión, y luego, a un horror pálido que nunca antes le había visto.
Se llevó una mano a la boca y retrocedió hasta sentarse en una silla. ¿Qué dijiste?, susurró. Que no podía respirar, que mi pecho. No, me interrumpió, su voz temblando. Los síntomas. El mareo, la falta de aire, la presión en el pecho. Me miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lázaro, esos síntomas son exactamente los mismos. ¿Los mismos que qué, mamá? Los mismos que tuvo mi padre, tu abuelo, don Isidoro. Me quedé helado. Mi abuelo Isidoro había muerto hacía 20 años. La historia oficial siempre fue un ataque al corazón fulminante. Mamá, ¿de qué hablas? Tu abuelo, dijo Griselda, las palabras saliendo a trompicones, se desplomó así, en su estudio. La noche anterior había estado cenando y bebiendo con Cornelio. Estaban discutiendo sobre los viñedos. A la mañana siguiente, lo encontramos muerto. El médico dijo que fue el corazón. Se levantó, caminando de un lado a otro. Nunca tuvo problemas de corazón. Era un hombre fuerte. Pero después de su muerte, Cornelio ayudó a gestionar el patrimonio. De alguna manera, casi todo, los viñedos, las propiedades, todo terminó a su nombre. Dijo que tu abuelo le había dejado todo para cuidar de mí. La habitación se quedó en silencio. El aire se sentía espeso, cargado con el peso de 20 años de una mentira. Mamá, dije, apenas capaz de hablar. ¿Crees que él? Griselda me miró, sus ojos ya no eran los de una esposa confundida, sino los de una hija a la que le habían robado. No lo sé, Lázaro. No quería creerlo. Pero ahora, al verte a ti. Oh, Dios mío. No dijo más. Se derrumbó en sollozos. La abracé, pero mi mente estaba acelerada. Mi padre no solo era un fracasado amargado. Era un monstruo. Y acababa de intentar matarme a mí, igual que probablemente había matado a mi abuelo. Ten mucho cuidado, Lázaro, susurró ella, aferrándose a mí. He vivido con un monstruo. Pasaron meses. Meses de una calma tensa y antinatural. Me negué a volver a Querétaro, inventando viajes de trabajo, reuniones urgentes, cualquier excusa. Hablaba con mi madre todos los días. Ella nunca mencionaba a Cornelio, y yo tampoco. Él me llamó un par de veces, con su voz falsa y jovial, preguntando cuándo su hijo millonario vendría a visitarlo. Le di evasivas. El miedo inicial se transformó en una furia fría y calculadora. Él lo había intentado una vez. Lo intentaría de nuevo. Entonces, llegó la llamada que temía y esperaba. Mi madre. Hijo, tu padre está organizando una carne asada, por el Día del Padre. Silencio. El Día del Padre. La ironía era tan cruel que casi me reí. Mamá, no voy a ir. Tienes que venir, suplicó, y noté un tono extraño en su voz. Dice que tiene un gran anuncio que hacer sobre sus nuevos negocios. Quiere que todos estemos allí. Lázaro, por favor. Tenemos que actuar con normalidad. Entendí. Actuar con normalidad. Era una trampa. Pero esta vez, yo no sería la presa. Sería el cazador. Está bien, mamá. Iré, dije. Esta vez, conduje a Querétaro no con miedo, sino con un plan. En el camino, me detuve en una farmacia y compré un pequeño frasco de vidrio, de esos que se usan para muestras de perfume, completamente estéril. Lo guardé en el bolsillo interno de mi chaqueta. Llegué a la casona. El ambiente era aún más pesado que en el cumpleaños de mi madre. Mi tía Honoria y mi tío Anselmo estaban allí, sus risas sonaban forzadas. Cornelio me recibió con un abrazo de oso que me erizó la piel. Lázaro. El hombre del momento, gritó para que todos lo oyeran. Durante la comida, dio su discurso. Habló de la importancia de la familia, de cómo siempre supo que yo llegaría lejos, de cómo estaba tan orgulloso de mí. Era una actuación digna de un Oscar, y yo era el único en el público que sabía que era una farsa. Entonces, al final de la comida, llegó el momento. Y para brindar, anunció,
Algo verdaderamente especial. Sacó la misma botella de tequila añejo de edición especial. La misma. Una copa para ti, Lázaro, dijo, sirviendo los 2 caballitos. Una, especial, por el Día del Padre. Vi su mano. El dedo índice se deslizó hacia arriba y ajustó el nudo de su corbata. El gesto. La alarma sonó en mi cabeza. El cabrón lo estaba haciendo de nuevo, a la vista de todos. Mi corazón no estaba acelerado por el pánico, sino por la adrenalina. Era mi turno. Sostuve el caballito que me ofreció. El líquido ámbar brillaba bajo el sol de la tarde. Gracias, papá. Qué detalle, dije, mi voz sonando sorprendentemente calmada. Mi madre estaba en la cocina, trayendo el postre. Mi tía Honoria se reía de algo que decía mi tío Anselmo. Cornelio me miraba fijamente, sus ojos como 2 trozos de hielo, desafiándome a beber. Levanté el vaso. Salud, papá. Y entonces, ejecuté el plan. Fingí un ataque de tos. Una tos seca y repentina. Discúlpenme, jadeé, inclinándome hacia adelante como si me ahogara. Al hacerlo, dejé caer mi servilleta de tela al suelo. ¡Ay, qué torpe!, dije. Me agaché. Todo sucedió en cámara lenta en mi cabeza, pero en la realidad, fueron 3 segundos. Al agacharme, mi mano derecha, la que sostenía mi vaso, el envenenado, bajó fuera de la vista de la mesa. Al lado de la silla de mi padre, en una mesita auxiliar, estaba su propio vaso, el que aún no había tocado. En un movimiento fluido, mi mano izquierda tomó el vaso de mi padre, el seguro. Mi mano derecha colocó mi vaso, el envenenado, exactamente donde estaba el suyo. Me levanté, recogiendo la servilleta. Ya estoy, dije, sonriendo, ahora sosteniendo el vaso seguro. Nadie notó nada. Mi tía Honoria seguía riendo. Mi padre seguía mirándome con esa sonrisa de depredador. Levanté el vaso, el que ahora era mío, pero que originalmente era de él. Por el Día del Padre. Él sonrió, satisfecho. Tomó su vaso, el que ahora era suyo, pero que originalmente era mío. Salud, hijo, dijo. Y se lo bebió de un solo golpe. Yo me llevé el mío a los labios, pero solo fingí beber. El tiempo se detuvo. 10 minutos. 20. Cornelio hablaba animadamente sobre sus nuevos proyectos con mi tío Anselmo. Empecé a dudar. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si estaba paranoico? 45 minutos. Cornelio estaba a mitad de una frase. Y entonces le dije al inversor, le dije. Se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Se llevó una mano al pecho. Un sonido gutural salió de su garganta. ¿Cornelio? ¿Estás bien?, preguntó mi tía Honoria. Él intentó levantarse. Se tambaleó. Sus manos buscaron apoyo, pero solo encontraron aire. Colapsó sobre la mesa de cristal del jardín, que se hizo añicos. El vaso que había sostenido rodó y se rompió en el suelo. Mi tía Honoria gritó. Mi madre salió corriendo de la cocina y gritó también. Llamen a una ambulancia, grité yo, mi voz sonando autoritaria. Mientras mi tío Anselmo buscaba su teléfono, y mi madre corría hacia mi padre, yo me moví con frialdad. Me acerqué al desastre. En el suelo, entre los vidrios rotos del vaso de mi padre, había un charco de tequila derramado. Con la espalda cubriendo lo que hacía, saqué el pequeño frasco de vidrio de mi bolsillo. Me arrodillé, como si fuera a ayudar, y rápidamente absorbí una muestra de líquido derramado en la alfombra de césped sintético. Lo cerré y lo guardé en mi bolsillo. Nadie me vio. Estaban demasiado ocupados mirando al hombre que se retorcía en el suelo, exactamente como yo lo había hecho meses atrás. Cornelio fue llevado de urgencia al hospital. El diagnóstico preliminar fue el mismo que el mío: síncope, agotamiento, posible ataque cardíaco. Los médicos estaban desconcertados. Yo no. Al día siguiente, conduje a un laboratorio privado en la Ciudad de México con el pequeño frasco en mi bolsillo. Pagué extra por un análisis de toxicología urgente.
3 días después, sonó mi teléfono. Señor Lázaro, dijo la voz profesional de la química. Tenemos sus resultados. Esto no es alcohol. Encontramos altas concentraciones de barbitúricos. Fenobarbital, para ser exactos. Una dosis, francamente, letal. Quienquiera que haya bebido esto, no debería estar vivo. Colgué. Barbitúricos. Un sedante potente. El mismo tipo de droga que, si se administraba repetidamente, podía simular un fallo cardíaco. 8 millones de euros. Sin esposa. Sin hijos. Yo era el único heredero. Y si yo moría, él lo heredaba todo. El plan era perfecto. Conduje de regreso a Querétaro. Fui directo al hospital. Cornelio había sido trasladado a una habitación privada, luciendo pálido y débil. Encontré a mi madre, Griselda, en el pasillo. Sus ojos estaban hundidos por el cansancio. Mamá, le dije, mi voz baja y firme. Tengo la prueba. Voy a entrar y confrontarlo ahora que está débil y solo. Ella asintió, temblando. Quiero que hagas algo por mí, continué. Quiero que te quedes aquí afuera, junto a la puerta. No entres. Solo escucha. Necesito que oigas cada palabra. Él necesita saber que tú lo oíste. Griselda me miró. Vi el miedo luchar contra la furia en sus ojos. Finalmente, asintió, sus labios apretados en una línea delgada. Entré en la habitación. Cornelio abrió los ojos, sorprendido. Lázaro, ¿qué haces aquí? No respondí. Saqué la hoja doblada del informe del laboratorio y la arrojé sobre su pecho. Barbitúricos, dije, mi voz fría como la tumba. En el tequila que me diste en el día del padre. Una dosis letal. Su rostro perdió todo color. No, no sé de qué hablas. Debes estar loco. No estoy loco, me acerqué a la cama. Pero sí soy inteligente. Intercambié las copas, papá. Bebiste tu propio veneno. Por eso colapsaste tú, no yo. El terror puro inundó sus ojos. Lo supo. Supo que lo había atrapado. Fue un error, gimió, tratando de sentarse. Yo, las deudas, estoy ahogado. Solo quería dormirte, lo juro. Para falsificar un testamento, sacar algo de dinero. Nunca quise matarte. Mentiroso, escupí. Igual que no quisiste matar a mi abuelo. La puerta se abrió de golpe. Griselda estaba allí, su rostro pálido de furia, sus manos hechas puños. Cornelio, dijo, su voz no era un susurro, sino un gruñido. Monstruo. También mataste a mi padre, ¿verdad? El rostro de Cornelio se descompuso. Ver a Griselda allí, habiéndolo oído todo, fue el golpe final. Se hundió en las almohadas, un hombre roto. Griselda ya no era la esposa sumisa que lloraba. Era una mujer fría como el acero. Se dio la vuelta y me miró. Vámonos a casa, Lázaro. Tenemos trabajo que hacer. Dejamos a Cornelio balbuceando en su cama de hospital. Esa noche, en la casona, Griselda caminó con un propósito que nunca le había visto. Fue directamente al estudio de Cornelio, un lugar que él siempre le había prohibido tocar. ¿Cuál es la combinación de la caja fuerte, mamá? Ella tecleó los números sin dudar. La fecha en que murió mi padre. Mi sangre se heló. La caja se abrió. No había dinero. Solo pilas y pilas de papeles. Cartas de cobradores. Avisos de embargo. Amenazas legales. Documentos de hipotecas vencidas. La prueba de la desesperación absoluta de Cornelio. Sabía que estaba endeudado, susurró Griselda, pero no esto. Estaba a punto de perderlo todo. Por eso me necesitaba muerto, dije. Lo que buscamos no está aquí, dijo ella, cerrando la caja con un golpe seco. Me tomó de la mano y me llevó al ático. Un lugar polvoriento lleno de muebles viejos y recuerdos. Fue a un baúl de madera oscura, uno que reconocí como el baúl de bodas que le había pertenecido a mi abuela. Lo abrió.
El olor a naftalina y tiempo salió de él. Debajo de vestidos de novia y trajes de bebé, sacó un pequeño diario encuadernado en cuero. El diario de mi padre, dijo Griselda, su voz temblando por primera vez esa noche. Lo tomé de su estudio el día después de que murió. Cornelio pensó que se había perdido en la mudanza. Lo abrió con manos cuidadosas. Pasamos las páginas, crónicas de viñedos y negocios, hasta que llegamos a las últimas entradas. La letra de mi abuelo, don Isidoro, se volvía temblorosa. 14 de marzo. Cornelio actúa extraño. Obsesionado con los libros de contabilidad. Dice que estoy manejando mal el patrimonio. 18 de marzo. Cena con Cornelio esta noche. Discutimos. Me dio un vino nuevo para celebrar. Y entonces, la última entrada. 19 de marzo. Me siento débil. Anoche, después del vino, tuve un mareo terrible, mi pecho dolía, no podía respirar bien. Hoy me siento mejor, pero, sospecho. Sospecho de Cornelio. Si algo me pasa, investiguen. Griselda cerró el diario. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había lágrimas. Solo fuego. Llévale esto a la policía, Lázaro, dijo. No. Mejor. Llévaselo a un abogado. Al día siguiente, contratamos a la mejor abogada penalista de la Ciudad de México, la licenciada Tobar. Y con su recomendación, contratamos a un investigador privado, el señor Bernal. Nos reunimos en mi departamento. Les contamos todo. El tequila. El colapso de Cornelio. El informe del laboratorio. Y finalmente, el diario de don Isidoro. La licenciada Tobar fue directa. El intento de asesinato contra usted, Lázaro, es sólido. Tenemos el informe del laboratorio y la confesión que su madre presenció. Pero el asesinato de don Isidoro, después de 20 años, será difícil. El señor Bernal debe encontrar pruebas, dijo. Bernal era un hombre callado pero eficiente. Desapareció durante 2 semanas. Cuando regresó, trajo buenas y malas noticias. La mala noticia, dijo, es que el médico forense que firmó el certificado de defunción de don Isidoro, el que dijo, ataque al corazón, se jubiló y se mudó a Belice una semana después de firmar el papel. Conveniente. ¿Y la buena noticia? Pregunté. Localicé a una enfermera, Lourdes, que cuidó a don Isidoro en sus últimos días en casa. Está vieja y asustada, pero odiaba a Cornelio. Testificará que Cornelio la despidió el día antes de la muerte de don Isidoro, insistiendo en que él cuidaría personalmente de su suegro, y le administraría su nuevo medicamento, él mismo. La licenciada Tobar sonrió. El diario, la enfermera, es suficiente. Pediremos una orden de exhumación. El proceso fue una pesadilla burocrática, pero Tobar era una pitbull. 2 meses después, en un cementerio gris de Querétaro, el cuerpo de don Isidoro fue exhumado. La espera por los resultados forenses fue agonizante. Finalmente, Tobar nos citó. Lo tenemos, dijo, poniendo un informe sobre la mesa. Rastros claros de fenobarbital en los restos óseos. El mismo grupo de barbitúricos que estaba en su tequila, Lázaro. Bernal añadió la cereza del pastel. Y revisé las firmas en la cesión de propiedades de don Isidoro a Cornelio. El mejor perito calígrafo de México lo confirma, son falsificaciones burdas. Cornelio no solo lo había matado. Lo había borrado y le había robado todo. Cornelio fue arrestado en el hospital, justo cuando le daban el alta por su misterioso colapso. El juicio fue el espectáculo más doloroso de mi vida. Me senté con mi madre en la primera fila. Cornelio, en el banquillo de los acusados, ya no era el hombre imponente de mis recuerdos. Se veía pequeño, gris y patético. Su abogado defensor intentó pintarme a mí como el villano. Un hijo codicioso y paranoico que, celoso del nuevo éxito de su padre, los negocios falsos que inventó, lo había engañado, le había tendido una trampa, e incluso había envenenado su propia bebida para incriminarlo. ¿Y el veneno en el cuerpo de don Isidoro?, preguntó la fiscalía. Una coincidencia trágica,
gritó el abogado. Pero la evidencia era abrumadora. El informe del laboratorio del tequila. El diario de don Isidoro. El testimonio de la enfermera Lourdes. El informe forense de la exhumación. El peritaje de las firmas falsificadas. El momento clave fue cuando mi madre, Griselda, subió al estrado. No lloró. No gritó. Habló con una claridad aterradora. Ese hombre, dijo, señalando a Cornelio, fue mi esposo durante 35 años. Y durante 35 años, viví con un fantasma. Relató cómo Cornelio la manipuló. Cómo la aisló de su propia familia. Cómo, después de la muerte de su padre, él controló cada centavo. Y luego, dijo, su voz rompiéndose por única vez, intentó hacerle lo mismo a mi hijo. Miró directamente a Cornelio. Destruiste a mi padre. Intentaste destruir a mi hijo. No destruirás nada más. El jurado no tardó ni 2 horas. Culpable. Asesinato en primer grado por la muerte de don Isidoro. Intento de asesinato en primer grado contra mí, Lázaro. La sentencia fue cadena perpetua. Sin posibilidad de libertad condicional. Mientras los guardias se lo llevaban, sus ojos vacíos se encontraron con los míos. No había remordimiento. No había ira. No había nada. Y yo, extrañamente, tampoco sentí victoria. Solo un frío e inmenso vacío donde solía estar mi familia. La casona de Querétaro fue vendida. El dinero se usó para pagar las deudas masivas que Cornelio había dejado. No nos importó. Era dinero manchado de sangre. Mi madre, Griselda, se mudó a la Ciudad de México. Compró un departamento hermoso en Polanco, cerca del mío, pero no conmigo. Necesito mi propio espacio, hijo, dijo, y fue la primera vez que la vi realmente sonreír en décadas. Recuperó su apellido de soltera, Griselda de la Fuente. Pasa sus días cuidando un jardín que plantó en su balcón. Está obsesionada con las lavandas. Dice que el olor le recuerda a su padre. A veces, por las tardes, voy a visitarla. Ya no tomamos tequila. Tomamos té. Hablamos de libros, de películas, del clima. Nunca hablamos de él. Ayer, mientras veíamos el atardecer sobre la ciudad, me apretó la mano. Estamos bien, Lázaro, dijo en voz baja. Se hizo justicia. Mi padre puede descansar, y tú estás a salvo. Es todo lo que necesito. Las cicatrices de mi infancia, las que Cornelio me dejó, nunca sanarán del todo. Pero él ya no puede hacerme daño. Ni a mí, ni a mi madre. Salimos de la oscuridad. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi madre y a mí mismo. Pero a veces me pregunto, ¿había otra opción? ¿Pude haber salvado a mi familia sin destruirla? ¿O hice lo correcto al exponer al monstruo, aunque tuviera la cara de mi padre? ¿Tú qué harías en mi lugar? Muchas gracias por escuchar nuestra historia de hoy. Si te gustó este video, por favor deja un like y suscribe a nuestro canal para no perderte ninguna de las historias que traemos cada día. Y ahora, déjanos tu opinión en los comentarios.